Hemos estado estudiando este libro. Yo le animo a leerlo, hermano. Léalo varias veces. Y prepare su corazón, prepare su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda de Timoteo, o segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. El título de la serie de predicación, hermanos, es Siervos sufrientes pero útiles. Y uno de las ideas principales que Pablo maneja con Timoteo es que él no le vende la idea de que su cristianismo y su fe va a ser fácil. Hermano, usted no debe de jamás pensar o asumir que como usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, ya por eso las cosas van a marchar bien en su vida. Vemos desde el antiguo patriarca Job hasta los apóstoles. Aún vemos en el Apocalipsis cómo el Señor le promete a la iglesia en Esmirna que algunos padecerían por su fe. Entonces usted no debería pensar que su vida por ser cristiano va a ser fácil. Más bien uno debe de estar preparado y armado con el pensamiento de estar firme en medio de las aflicciones. Y por eso es que le llamamos a esta serie Siervos sufrientes pero útiles. Y algo que Pablo nos anima a hacer es ser una cristiana útil, sea un cristiano útil para su Señor. Vamos a leer juntos, hermanos, versículos 8, 9 y 10. Y vamos a orar. Ore a Dios en su corazón, que le hable a su corazón, le hable a su vida. Vamos a ser breves y también vamos a intentar salir a ganarnos un ratito. Vamos a orar. Señor, bendice este tiempo de predicación. Te ruego que pueda ser de ánimo, de ayuda, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Tu palabra es inspirada y útil. Y te ruego, Señor, que esta enseñanza que estamos por ver pueda ayudarnos en nuestro corazón en medio de las batallas. Señor, quédate con nosotros. Oramos que tú uses la predicación, uses nuestros oídos, nuestra mente, y que a pesar del calor podamos sacar algo para nuestra vida. Señor, hay algunas batallas que yo en mi mente pienso que algunos hermanos tienen y te pedimos por la iglesia. Hay algunos hermanos en batallas, fortaleceles y ayúdales, Señor. Y te ruego que ahorita podamos tener un precioso tiempo gozándonos en tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Leamos el versículo 8, hermanos. ¿Cómo dice todos? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando un creyente sufre, su fe se tambalea. Y usted tiene que aprender a fortalecerse en medio de las aflicciones. Tiene que aprender a desarrollar hábitos o planes emergentes cuando me siento mal en mi fe, cuando vienen aflicciones, cuando viene una llamada que nos cambia todo el panorama. Usted tiene que aprender cómo fortalecerse en su Señor. ¿Qué hace usted para fortalecerse cuando siente que su fe tiembla? Algunos se refugian en la palabra de Dios. Por ejemplo, algo que a mí me ha servido, hermanos, es que cuando las cosas no marchan bien, o en mi vida, o en las cosas
de la iglesia, muchas veces me ha ayudado a leer el libro de los Salmos y decirle: Señor, voy a leer el libro de los Salmos y no voy a dejar de leer hasta que tú me hables a mi corazón. Y yo le animo que usted agarre la palabra de Dios cuando esté bien desanimado, bien triste, bien debilitado, y usted busque que Dios le hable a su corazón lastimado o a su corazón desanimado. Algunos otros se ponen a orar, incluso algunos hasta ayunan. Muchos hermanos me han dicho, en medio de problemas fuertes, se ponen a orar, se ponen de rodillas, y esto es algo muy bueno. Ayer, como a las 11 de la noche, me llegó un problema de una familia y yo les dije: vamos a orar. Hoy en la mañana, un hermano, de hecho, por favor estén orando por la familia del hermano Israel, tuvo que salir hermano Israel de emergencia, llevó a su mamá al hospital de emergencia. Su mami estaba aquí y ahorita están en hospitales, entonces oren por ellos, si está delicada. Entonces, y pues al platicar con la familia les dije: pues vamos a orar juntos, vamos a poner en las manos de Dios tu familia, hermano. Entonces, otra manera en que usted y yo podemos fortalecernos es con la oración. Y también, hermanos, yo recuerdo una ocasión donde estaba solo en la iglesia y había muchos problemas. Yo me sentía muy desesperado, desanimado, y no podía. Estaba caminando alrededor del templo y orando, pero no podía hallarme, y me salí, me fui caminando, no sabía qué hacer. Me fui caminando, estábamos en las Flores Magón, me fui caminando, me fui a donde ahorita es Sendero, me fui más lejos, me fui hasta el canal, y en el canal me fui caminando todo el canal, orando en voz alta, llorando, desesperado, depresivo, y le agradezco a Dios. Después de una hora o no sé cuánto tiempo pasó ahí orando, recuerdo que hasta un par de coches se pararon porque me veían ahí, y pues a mí me daba vergüenza. Yo estaba llorando y pues de lejos yo le decía que estaba bien, que no se acercara, y yo le agradezco a Dios porque ese día Él me recobró las fuerzas espirituales. La oración nos ayuda en eso, hermanos. Algunos otros ponen alabanzas y se ponen a escucharlas, y eso calma su corazón. Si usted recuerda, eso intentó hacer el rey Saúl. Recuerda que estaba muy turbado en su corazón y consiguió un buen arpista, el rey David, y entonces le tocaba música, y no sé de qué manera tocaba, tan bonita, tan pacífica, que traía paz al corazón o tranquilizaba el corazón de Saúl. Entonces, estas son buenas maneras de fortalecerte en tu Señor, y son válidas. Agarre su Biblia, agarre la oración, agarre el ayuno, agarre también la alabanza, y eso le va a ayudar a fortalecerse, hermano. Pero si el apóstol Pablo estuviera aquí con nosotros, él nos diría estas cosas que ayudaron, pero en el texto que acabamos de leer hay una cosa más, una recomendación más que Pablo le hace a Timoteo en medio de las aflicciones. Quiero que usted note que en el versículo 8 Pablo le está hablando de las aflicciones y le está diciendo: participa de las aflicciones. Pero luego viene en el versículo 9 y 10 donde Pablo le recuerda a Timoteo que en sus aflicciones recordara la salvación que tenía de Cristo. Quiero leerlo para usted una vez más y quiero que note estos dos temas. En el versículo 8 le está diciendo: tú vas a sufrir, Timoteo, pero no te olvides de la salvación que ya te dio Jesucristo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte
y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mis hermanos, todo creyente necesita recordar la salvación de Cristo en medio de los problemas. Y quiero que veamos en esta tarde cómo el cristiano tiene que aprender a recordar de vez en vez su salvación. Cuando un cristiano piensa que su salvación es un asunto del pasado, que hace muchos años fui salvo, ese cristiano está perdiendo la oportunidad de reanimarse a sí mismo. La manera de fortalecerte en lo que está diciendo el apóstol Pablo es que debes recordar tu salvación. El texto en el versículo 9 dice: quien nos salvó y nos llamó. Y hermano, Pablo insta a Timoteo a que se acuerde del día en que fue salvo. ¿Usted se acuerda del día que fue salvo? ¿Usted se acuerda del día que invitó a Jesucristo a entrar a su vida? ¿Recuerda quién fue quien le compartió? Recuerde quién fue quien oró por usted. ¿Recuerda usted el lugar donde usted recibió a Cristo? ¿Recuerda cuánto le conmovió darse cuenta que Cristo le amaba, aunque su vida no era lo que debía de ser? Y que usted invitó a Cristo a entrar a su vida y le pidió perdón y se puso a cuentas, y Cristo ese día le salvó. Porque Pablo le está diciendo eso. Pablo estaba hablando con un siervo de Dios, pero pareciera ser que Timoteo no sabía nada de la salvación, o tal vez le tenía que informar, o tal vez le quería recordar quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y hermano, Pablo le recuerda en este tiempo: Timoteo, tú vas a sufrir aflicciones. Es más, yo te animo que participes en las aflicciones, pero quiero que tú recuerdes el día que fuiste salvo. Y hermanos, Pablo recordaba este tiempo. Yo creo que para Pablo su salvación era muy preciosa. Si usted piensa en la misma vida de Pablo, cuando estuvo en tiempos muy difíciles, él recordó su tiempo de salvación. Es más, cuando fue juzgado, cuando se vio en situaciones muy difíciles de juicios en la cárcel, usted pone atención y en el libro de los Hechos al menos 2 veces Pablo cuenta su testimonio a los enemigos. ¿Se acuerda usted? Entonces Pablo toma fuerzas de recordar el día que fue salvo. Entonces usted debe de recordar, hermano, si usted está batallando en su vida con alguna situación, usted debe recordar el día que le marcó, el día que usted recibió a Cristo, y muchas veces eso le va a traer aliento a su corazón. Recuerde, hermanos, que la salvación no es por obras, dice ahí, y en el versículo número 9 nos dice eso. Le dice que Él nos salvó y nos llamó no conforme a nuestras obras. Hermano, recuerde que nuestra salvación no fue por nuestras obras. No merecíamos nuestra salvación, y sin embargo mucha gente el día de hoy anhela que sus obras le alcancen. Sin embargo, nosotros sabemos que no es por las obras. Usted recuerda que la Biblia dice que la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Gálatas 2:16, Pablo vuelve a enseñar que no es por obras, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pablo en varias partes, en Romanos, en Gálatas, aquí lo vemos en 2 de Timoteo, lo vemos en Tito, varias veces está diciendo no es por obras, no es por mérito propio que Cristo te salvó, Timoteo, sino fue porque Él te amó y te dio por su gracia la salvación. Y hermano, cuando usted recuerda que nuestra salvación fue por gracia y que no merecemos nada, aún así usted puede animarse en medio de que está con aflicciones, con preocupaciones, y al menos puede decir: pero mínimo estoy seguro que el Señor me salvó, aunque no lo merecía, me dio su salvación, me dio su perdón, y soy un hijo de Dios. En los peores tiempos usted debe acordarse que es una hija de Dios o un hijo de Dios. No merecemos nada, hermano. Y cualquier cosa mala que te suceda, no la tomes a mal. Recuerda que no merecemos nada en esta vida. Me acuerdo en el colegio bíblico hacía un calorón, pero horrible, hermanos.
y llegábamos a 115 grados Fahrenheit, que son como unos 40. Es un calorón, hermanos, y era desierto ahí. Y yo me acuerdo que yo me quejaba por el calor que hacía, hasta que Dios me enseñó que no debía de quejarme, que no soy merecedor de nada. Y cuando yo me entendí que no merezco nada, cada vez que yo pensaba en el calor que había, yo decía, pero mínimo no voy a ir al calor del infierno, a ese sí no voy, porque soy salvo. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces cuando te vaya mal, piensa que no te va a ir tan mal, porque mínimo no vas a ir al infierno. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? No porque usted se ganó el cielo, por su gracia Él nos salvó y nos dio su vida eterna. Entonces recuerda, hermano, tener en su mente la salvación te ayuda a proteger tu mente de amargarte, de creer que mereces algo, porque si te acuerdas que la salvación no es por obras y que es por su pura gracia inmerecida, cuando te vaya mal vas a recordar que no somos nadie, que no merecemos un trato especial, somos simplemente pecadores salvados y redimidos por el Señor Jesucristo. Hermanos, en la Biblia, Pablo, cuando habla de la salvación hacia los creyentes, les dice que deben de recordar su salvación. Y es más, Pablo dice que la salvación es una parte de la armadura de Dios, ¿sí o no? La salvación es que el yelmo de la salvación. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y también en primera los Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, hermano, lo que Pablo está aquí diciendo a Timoteo es, mira, tú vas a sufrir, es más, te invito a sufrir junto conmigo en el Evangelio, pero cuando tú sufras, tienes que recordar que eres un hijo de Dios y que no merecemos nada y que el Señor va a estar contigo porque eres un hijo de Dios. Hermano, yo le quiero animar que usted piense en eso, que proteja su corazón y su mente, recordando que es una hija de Dios. Satanás puede arrebatarte muchas cosas, te puede arrebatar el coche, te puede arrebatar tu salud, puede venir problemas que tú no sabes cómo solucionarlos, pero quiero que usted sepa, y que Satanás también lo sabe, que hay algo que jamás Satanás te va a poder arrebatar, y es tu salvación. Y usted debe de estar contento, aún en los tiempos difíciles, gozándose, que soy un hijo de Dios que sufre. Ya no soy un hijo de vecino, ahora soy un hijo de Dios, sufro, pero el Señor está conmigo. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces, el cristiano usa la salvación, su día de salvación, su día cuando Cristo te perdonó, el día cuando Cristo entró a tu vida como tu yelmo para protegerte en medio de las batallas. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces usted debe recordar qué gozo es saber que usted va al cielo, qué gozo que Cristo sí le perdonó. Hermano, hay cosas que tal vez usted y yo hemos hecho que hasta nos merecerían entrar a la cárcel, pero bendito el Señor, estamos aquí en el templo adorando, gozosos y aún sufriendo, pero sabiendo que somos hijos de Dios. Es algo especial, hermano. Mis hijas valen más que cualquier otro niño para mí, ¿está conmigo? Porque son mis hijas. Yo creo que así piensa Dios. Yo creo que Dios ve a toda la humanidad y dentro de toda la humanidad hay unos que son favoritos, los que son sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que usted, hermano, cuando esté desanimado, recuerde que es una hija de Dios, recuerde que es un hijo de Dios. Nada lo cambia eso. Satanás te puede arrebatar todo, menos tu acta de nacimiento espiritual. Él no puede revertir tu salvación, Él no puede arrebatarte tu salvación, Él no puede revertir el tiempo para que no aceptes a Cristo. Una vez salvo, salvo por siempre, bendito el Señor. Porque si pudiera perder la salvación, ya la hubiera perdido yo y usted también. Bendito el Señor, Él nos guarda nuestra salvación. Y siendo salvos, a veces sufrimos, pero debemos recordar que sufrimos, pero nuestro Padre Celestial está con nosotros. Ahora, hermanos, hay algo más que dice el texto. Pablo le está recordando a Timoteo que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y el versículo 10 también dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora, Pablo habla del propósito suyo. ¿Sabía usted que cuando Cristo te salvó, cuando Cristo me salvó, Él tiene múltiples propósitos para nuestra vida?
no nada más Cristo nos salvó pensando en nuestra salvación. Usted puede pensar, es que Cristo me quería salvar, es cierto, pero usted debe de entender algo que cuesta trabajo. Cuando usted fue salvo, Cristo quería salvarte, pero no solamente ese era su propósito. Cristo quería también bendecirte. Por eso Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces no nada más te quería salvar, pero era el inicio de lo que quería hacer contigo. ¿Qué quería? Quería salvarte. Número 2, quería bendecirte. Número 3, quiere transformarte. Y número 4, quiere usarte para su gloria. ¿Ve lo que estoy diciendo? Varios propósitos. Cuando Cristo te salvó, Él pensó en todas estas cosas. Mire, cuando mis hijas nacieron, ellas ni se enteraron. Nada más pegaron el grito. Pero mi esposa y yo tenemos propósitos para nuestras vidas, para nuestras hijas. Y nosotros habíamos pensado, queremos darles un idioma, queremos darles un deporte, queremos darles un instrumento, queremos darles una educación cristiana en una escuela cristiana. Nosotros teníamos muchos propósitos. Mis hijas nada más se interesaron en nacer y llorar. Pero nosotros que les dimos nacer teníamos muchos propósitos. Y así es nuestro Dios, hermano. Cuando Cristo te salvó a ti, ya estaba pensando en bendecirte, en transformarte, en usarte para su gloria. Así que, hermanos, cuando usted esté sufriendo, cuando usted esté batallando, recuerde que Dios nunca va a permitir algo que te haga daño si no es para tu bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿No es así? Así que si usted ama al Señor, aún en las aflicciones, Dios las va a usar para bien. Y yo quiero que usted entienda, hermano, que Dios tiene varios propósitos. Ahí dice que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. La palabra santo sí tiene que ver con que Dios quiere que tú y yo vivamos una vida santa. Pero la palabra santo no nada más significa que ya no pecas. La definición de la santidad significa, en el creyente, significa alejarte del pecado para dedicarte a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento el concepto de santidad era como dos lados de una moneda. No nada más era quitar o alejar algo o alguien del pecado o separarlo, sino era dedicarlo a alguien. Por ejemplo, los sacerdotes fueron separados de todo el pueblo. Ese era el concepto de santidad. Eran separados entre escogidos del pueblo judío, pero no nada más para que los sacaran, eran dedicados al sacerdocio levítico. ¿Sí está conmigo? Entonces, la idea de santidad es arrancados de una parte para ser dedicados a algo más. A mí me gusta, cuando yo pienso en santidad, a mí me gusta la idea de los cepillos de dientes. La santidad funciona como los cepillos de dientes. Tú vas al centro comercial y hay muchos cepillos de dientes. Tú compras uno y lo abres y es de especial uso para ti. ¿No es así? No estoy seguro que alguno de ustedes comparta con su esposa sus cepillos de dientes. ¿Alguien de ustedes comparte sus cepillos de dientes con su pareja? ¿Con sus hijos? Yo sé que las mamás aman a sus hijos. ¿Comparten ustedes sus cepillos de dientes? Si usted comparte, yo voy a hablar con usted en la tarde. Pero regularmente no lo hacemos. ¿Por qué? El cepillo de dientes es ese aparato es de uso exclusivo para mí. Entonces, esa es la idea de santidad, hermanos. El Señor no nada más te llamó y te salvó para quitarte del pecado, para quitarte la condenación eterna. No nada más para eso. Su propósito es que ahora tú y yo nos dediquemos para Él. ¿Está conmigo? No estoy diciendo que usted sea pastor necesariamente. Estoy diciendo que usted puede trabajar en su empresa y vivir con su familia, pero crear una familia para el Señor y vivir para su Señor. ¿Sí está conmigo? Ninguno de los músicos es de tiempo completo. Ninguno de los hermanos que dirigen y predican son de tiempo completo. Ninguno de los maestros son de tiempo completo, excepto yo. Porque hay hermanos que han entendido que no nada más me salvó para que tenga salvación, me salvó para dedicarme a Él. ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, cuando usted y yo batallemos en nuestra vida por aflicciones o batallas, recuerde que es algo. Y recuerde que Dios tiene propósitos específicos para tu vida.
Aún las malas cosas, hermano, sea paciente. Un día Dios te va a hacer comprender cómo va a usar tu quebranto para ayudar a otros. Hermano Brian, ¿cuándo fuimos con esta pareja? ¿Jueves? Viernes. El viernes, hermanos, hermano Brian y yo fuimos a hacer una visita a una pareja y ellos perdieron a su hijo de 27 años. Muy difícil situación. Y sin embargo, yo les dije, yo no puedo entenderles completamente, pero quiero que sepan que un día mi esposa y yo perdimos a un bebé. Y les compartí un poquito brevemente de mi testimonio. Y yo vi que esa experiencia amarga que nos permitió mi esposa y a mí, Dios la ha usado varias veces para nosotros conectar con una persona y poderle guiar a los pies de Cristo. Ya van 2 familias, dos matrimonios que hemos podido guiar a los pies de Cristo, mi esposa y yo, debido a este quebranto que nosotros tuvimos. Ahora, si yo hubiera pensado hace 3 años más o menos que perdimos a nuestra bebé, ¿cuál era el propósito? ¿O cómo Dios podría usar mi quebranto para su obra, para que gente fuera salva? Tal vez yo no tendría ninguna idea. Pero ahora que yo veo hacia atrás lo que Dios ha hecho a través de ese quebranto, yo le agradezco que algunas cosas malas de nuestra vida son de gloria para Él. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces tal vez las cosas malas que te suceden, Dios tiene el poder para tomarlas y usarlas para su gran gloria y para que su evangelio crezca y gente sea salva de usted. Porque las cosas son con un propósito, conforme al propósito suyo, dice el texto. Entonces es algo muy especial, hermanos. Su salvación tiene varios propósitos y usted y yo los vamos a ir cumpliendo año tras año y década tras década. Ahora hay una cosa más acerca de nuestra salvación que dice también el versículo número 9. Al final dice que la salvación fue por su gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjese esa frase. Nuestra salvación fue por su gracia, la cual nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa esta frase? ¿A qué momento se refiere esto? ¿Sabía usted que la Biblia dice algo que existió antes de Génesis 1:1? A veces pensamos que la Biblia solo dice desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21. ¿Qué es 21 o 22? 22, ok. ¿Sabía usted que hay algo antes de Génesis 1:1? Quiero que usted analice 1 de Pedro 1:18, por favor. Quiero que estudie y piense un momento en lo que vamos a leer en este momento. 1 de Pedro 1:18 dice que ocurrió algo antes de Génesis 1:1. Todos sabemos de memoria Génesis 1:1. ¿Cómo dice, hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Acaso habrá sucedido algo antes de Génesis 1:1? Sí. 1 de Pedro 1:18. ¿Cómo dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de Génesis 1:1, Dios estaba pensando y planeando mandar a su Hijo para morir por ti y por mí. Oh, wow, amén. Antes de Génesis 1:1, Dios ya estaba planeando mandar a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí.
Qué tremenda salvación tenemos, planeada desde antes de la fundación del mundo y que ahora ha sido manifestada con la venida de Cristo y su crucifixión y su resucitación para que tú y yo pudiéramos gozar de nuestra salvación. Dime tú si no somos importantes para nuestro Dios después de todos los planes que ha hecho, hermanos. ¿Ve? Por eso recuerde su salvación. Nos hace fortalecernos en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor. Así que usa tu salvación, usa el día de tu salvación como casco que te proteja en pensamientos, en medio de aflicciones. No le hagas caso a Satanás cuando te dice: no vales, Dios ya se olvidó de ti, mira cómo estás, y eso que Dios te ama, y eso que eres cristiana. Y tú le tienes que decir en la cara a Satanás: Dios sí me ama y no entiendo muy bien qué está pasando, pero sé que soy una hija de Dios, sé que soy un hijo de Dios, y sé que Él planeó mi salvación y tiene propósitos para mi vida, aunque tal vez no lo entienda ahorita. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Hermanos, la salvación es una manera muy preciosa de reanimar nuestro corazón en medio de las aflicciones. Ahora, Pablo le añade una cosa más. Habla de los logros de nuestra salvación. ¿Qué logró la salvación? Según el versículo 10. Dice la Biblia: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y luego vienen tres frases: el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo, con la salvación, con su muerte, quitó la muerte. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Miren, hermanos, Pablo por todas partes, él sabía y él explica que el pecado trae muerte. Romanos 6:23 lo saben algunos de memoria, porque la paga del pecado es muerte. Ahora también Romanos 5:12 lo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado, la muerte. Entonces, la muerte entró, y luego dice: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el texto? Que nuestro pecado y el pecado de Adán, ambos, traen la muerte. Por eso es que esta es una maldición. El pecado trae la muerte, tanto física como espiritual. Usted puede estudiar el libro de Génesis, y una de las cosas que Dios hizo cuando Adán pecó fue expulsarlo del jardín del Edén. ¿Por qué, hermanos? Hay una razón, muy bien. Y la razón era para que no tome del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Por qué Dios les expulsó entonces? Para que no vivieran para siempre. Porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando Cristo vino y nos salvó, quitó la muerte. ¿Eso significa que yo no me voy a morir, pastor? No necesariamente, pero Jesús le dijo a Marta y a María en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la Biblia está enseñando que usted puede superar la muerte mediante la salvación en Cristo Jesús. ¿Nos vamos a morir un día? Sí, pero Él nos va a resucitar, porque somos salvos simplemente por esto. También dice que un logro de la salvación es que nos dio vida eterna. Dice la Biblia que sacó a la luz, en el versículo número 10, sacó a luz la vida. Miren, hermanos, Satanás puede arrebatar tu salud, tus posesiones, tus cosas valiosas, pero no te puede quitar tu salvación. Tenemos vida eterna y podemos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Vaya por un momento al libro de Habacuc. No pierda ahí, pero vaya al libro de Habacuc. Habacuc estaba pasando en tiempos de aflicción, tiempos malos. Pero quiero que usted note la oración de Habacuc en el capítulo 3. Y en el versículo 17, Habacuc está a punto de decir que le ha ido de la patada. Eso dice en el hebreo, ¿verdad? Me ha ido de la patada, dice en el hebreo. Pero vamos a ver cómo lo dice. Dice Habacuc 3:17. ¿Ya lo tienen, hermanos? Habacuc 3:17. Me espero porque veo varios todavía usando del índice. Ya, Habacuc 3:17
17 dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, o sea, no te salen las cosas bien, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, o sea, sean robadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. No porque te vaya mal, dice el texto: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjese lo que está diciendo. No está diciendo Habacuc: estoy contento porque me robaron, estoy contento porque mis vides y mis higueras están vacías, estoy contento porque me fue de la patada, pastor. No. Habacuc está diciendo: aunque me vaya mal, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¿Ves lo que está diciendo? Y un cristiano debería de estar constantemente pensando en eso, en que puede que te vaya mal, tengas una racha mala, pero te puedes seguir gozando en el Dios de tu salvación. ¿Ves lo que estoy diciendo? Hermano, no le quiero amenazar, no le quiero desear mal, no le quiero prometer nada malo, pero hermano, si nos llegase a ir mal, tal vez ahorita anda bien, no le estoy deseando mal, pero si le llegara a ir mal, aún nos podemos gozar en el Dios de nuestra salvación. ¿Ves lo que estoy diciendo? Nos dio inmortalidad por el Evangelio, hermanos. ¿Sabía usted que cuando alguien ha decidido recibir a Cristo, esa persona es inmortal? ¿A qué se refiere esto? A veces no lo entendemos, pero cuando el Señor Jesucristo va a visitar a Lázaro y a su familia, y es el funeral de Lázaro, el Señor Jesús tuvo que hablar con sus hermanas porque estaban devastadas por la pérdida de su hermano. Y entonces en Juan 11:25 Jesús le dice a sus hermanas: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y luego añade: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es eso? Inmortalidad, hermanos. Inmortalidad son como las hierbas malas de mi jardín. Esas sí son inmortales, hermanos. Las arranco y las arranco, salen las conchitas. Así somos los cristianos. Nos vamos a morir posiblemente, pero seremos inmortales. No moriremos eternamente porque estamos en Cristo Jesús. ¿Ves lo que estoy diciendo? Así que usted debe de estar bien animado en el Dios de su salvación. Y el diablo puede atacarnos, el mundo puede menospreciarnos, incluso puede quitársete muchas cosas, pero nadie ni nada te van a robar tu salvación. Y las aflicciones son momentáneas, hermanos, son leves, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice la Biblia. Y también añade Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, este versículo de Romanos 8:18 a mí me gusta mucho, porque cuando yo pienso en este versículo, yo pienso en las mamás. Una mamá cuando da a luz sufre y agoniza. Recuerdo cuando mi esposa sufrió algo cuando dio a luz a mi hija Ariel, y sufrió tremendo, y yo veía los dolores y todo, y luego lo más chistoso es que cuando por fin pudimos tener a la bebé en nuestros brazos, yo tengo un video que grabé, mi esposa creo que lo grabó, no sé, pero yo daba algunas palabras de gratitud a Dios y a algunos hermanos que oraron por mi esposa, que estaba muy delicada. Pero con esa bebé en nuestras manos estábamos tan gozosos que se nos olvidó todo lo que pasamos en el pasado con el dolor, especialmente a mi esposa. Eso va a pasar en los cristianos. Usted tal vez está batallando y sufriendo ahorita, pero ¿sabe cuándo se le va a olvidar? Cuando usted se muere y vaya con Cristo,
y empieza a ver las calles de oro, la calle de oro, y empieza a ver su habitación, y empieza a ver el árbol de la vida, y empieza a ver los hermanos en Cristo, y empiece a ver de otras naciones y de otras tribus, y empiece a ver que no hay sol ni luna, pero ve un resplandor a lo lejos y sea su Señor que viene a saludarte, y que caminemos con Él como Noé y como Enoc caminaron con Él. Y vemos, hermanos, cómo el cristiano, ese día se te va a olvidar todo lo malo que tú pudiste haber sufrido en tu vida. Hermanos, por eso tenemos que estar gozosos en nuestra salvación. Participemos de las aflicciones en el Evangelio, pero no olvidando que somos hijos de Dios, y no olvidando qué preciosa salvación tenemos, y no olvidando que en el cielo no se va a comparar ningún dolor que pasaste. Aunque muriésemos como mártires, no se va a comparar nada del dolor ahorita con la gloria venidera que nos está esperando. Así que usa tu salvación, ponte el casco de tu salvación y gózate aún en medio de las batallas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por el día que tú miraste a un muchacho de 10 años y te compadeciste de mí, me diste tu salvación, Señor. Gracias por el día en que cada uno de nosotros fuimos salvos, y aunque no éramos dignos, ni somos dignos el día de hoy de haber recibido tu perdón, tú nos perdonaste y nos salvaste, y nos añadiste vida eterna. Y desde ese momento, Señor, no solamente nos salvaste, sino ahora has buscado bendecirnos y reorientarnos, y has buscado transformarnos y limpiarnos y usarnos para tu gloria, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que gozamos. Anima el corazón de mis hermanos. Tal vez, Señor, hay cosas que yo no pueda comprender. Quizás hay aflicciones. Ayúdanos a darnos cuenta que somos las personas más afortunadas, porque te tenemos a ti y tenemos tu vida eterna. Señor, ayúdanos a no perder el ánimo ni los bríos en nuestra vida cristiana, y anhelar seguirte y servirte y vivir para tu gloria en nuestra vida terrenal. Señor, qué interesante va a ser llegar al cielo y olvidarnos de todas las cosas difíciles y duras y amargas de nuestra vida pasada. Señor, trae ánimo a mis hermanos, que aunque las cosas estén mal, que se gocen en el Dios de su salvación. Con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo le invito a meditar en el momento de tu salvación. Regresa unos meses o años y recuerda de dónde te salvó el Señor Jesucristo. Recuerda el lugar, recuerda la persona, recuerda tu oración, recuerda esa tarde o esa mañana o esa noche. Y ahora dile, Señor, gracias por perdonarme. Señor, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría hoy si tú no me hubieras salvado? Señor, gracias por tu salvación. Ayúdame a aguantar las aflicciones del día de hoy, pero no me voy a alejar de ti. No me voy a desanimar, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Hermana, hermano, sírvale, cumpla los propósitos. Él quería salvarte, bendecirte, transformarte, pulirte y también usarte. Déjate usar por el Señor. Quiero preguntar si quizás hubiera en esta tarde alguien que no está seguro de la salvación. Tal vez usted no pudo pensar en el día de su salvación. Yo te invito a recibir a Cristo en esta tarde y déjame orar por usted, déjame orar por ti. Si tú necesitas invitar a Cristo a tu corazón, déjame orar por ti. ¿Podría levantar su mano un momentito? Pastor Samuel, yo quiero recibir a Jesús en mi vida, en mi corazón. Yo no sé cómo hacerlo. Yo quiero que Cristo entre
quiero que Él me perdone y me sane. ¿Habría alguien así? ¿Alguien? ¿Alguien? Señor, te ruego porque tu iglesia se goce en tu salvación divina. Señor, hay veces que nos desanimamos, nos entristecemos, venimos por la vida cristiana con pesares, con amarguras, con quebrantos, con ansiedad y depresión, Señor. Pero ayúdanos a ponernos el casco de la salvación, que esté constantemente en nuestra memoria, que somos tus hijos, y que nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos y tener todo control de nuestra vida, y tener planes y propósitos para nosotros. Bendice a mis hermanos, anima sus corazones y ayúdenles a seguir fieles y firmes a pesar de las batallas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.